Se conoce como la cultura maya o civilización maya al conjunto de pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica temprana hasta la época posclásica que culminó en 1527 después de Cristo, justo cuando se produjo la conquista de América. Como muchas otras civilizaciones humanas, la maya se estableció a partir del abandono del nomadismo y el desarrollo de la agricultura. Durante su apogeo, fue una de las civilizaciones más destacadas y dominantes de toda la América originaria, dejando tras sí un conjunto importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas posteriores. Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, Guatemala, Belice, la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. Además, conocieron el Golfo de México, el litoral caribeño y el Océano Pacífico, es decir, que controlaron aproximadamente un tercio de la extensión total de Mesoamérica. Dicha civilización es celebrada por distintos aspectos de su avanzada cultura. Por ejemplo, inventaron el único sistema completo de escritura de América precolombina y desarrollaron un conocimiento propio en materia artística, astronómica, matemática y ecológica. De igual manera, se les atribuye la invención del cero. No obstante, sus vastos conocimientos les permitieron crear trascendentales obras arquitectónicas. Una de ellas fue una monumental ciudad localizada en el occidente de Honduras, que entre el siglo V y el siglo IX fue la capital de un importante reino maya. Debido a su calidad artística, muchos estudiosos y mayistas la titulan la París de América y la Atenas del Nuevo Mundo. Sin embargo, su nombre es Copán. La arquitectura maya se caracteriza por elevados templos piramidales y palacios ornamentados que se construyeron en todos los centros mayas de Centroamérica, desde el Tajín en el norte hasta Copán en el sur. En primer lugar, se edificaba la plataforma o terraplén de piedras secas y grava recubierta con lodo o un delgado apisonado de cal y záscar. Las paredes longitudinales se construían primero y posteriormente se levantaban las transversales interiores, aunque la posición de estas ya había sido prevista. En el lugar donde la pared transversal debía topar con la longitudinal, no se utilizaban piedras de revestimiento, sino el núcleo mismo, que formaba la superficie de la pared y se ajustaba a la superficie de las piedras de revestimiento. La mampostería utilizada en los edificios mayas es diferente de acuerdo a la época y región en la que se sitúa el edificio. Por ejemplo, en Copán los materiales constructivos principales que se utilizaban eran toba verdosa, piedra caliza y andesita. El centro del poder real, la Acrópolis, es un conjunto de voluminosas estructuras piramidales bajo las cuales hay un acervo de información sobre Copán. En este lugar, la subestructura más importante descubierta es el Templo Rosalina. Más abajo se encuentra el Templo Margarita, rica fuente de datos sobre los enigmáticos primeros años de la dinastía de Copán. Habían dos tipos de arquitectura en Copán: para el pueblo, casas de bar y paja para los agricultores; para la nobleza, con patios secretos y las habitaciones ubicadas a lo largo de la Acrópolis. Los mayas dejaron tras de sí una importante obra arquitectónica, de las más grandes del mundo premoderno. Construyeron palacios, templos, pirámides y espacios ceremoniales. Sin embargo, en sus ciudades no había ningún tipo de diseño urbano formal. De hecho, las poblaciones crecían irregularmente desde el exterior hasta el interior. A pesar de lo mencionado anteriormente, Copán albergaba ciertas características urbanas que abordaremos a continuación. La planificación urbana de Copán se basó en la presencia de un conjunto arquitectónico que funcionó como sede del poder durante toda su historia. El conjunto principal y el conjunto del cementerio se encontraban en el núcleo del sitio y se conectaban con el conjunto de las sepulturas al noroeste por un medio de un sacpe, o también llamado calzada. Copán es conocido por una serie de estelas con retratos, la mayoría de las cuales fueron colocadas a lo largo de las vías procesionales en la plaza central de la ciudad y en la Acrópolis, un gran complejo con pirámides, plazas y palacios. Copán era un conjunto de volúmenes abiertos organizados de manera ortogonal. Sus plazas eran grandes puntos de encuentro cubiertos de niveles y terrazas. Sin embargo, se podía observar la escasez de edificios. La Acrópolis era donde se alojaba el poder real.
el centro del gobernante y su corte. En el centro de ella se encontraba el templo 16, en cuyo interior están los templos de Oro Péndola, Margarita y el famoso Rosalila, a los cuales se observaban entrando a los túneles. La Acrópolis está dividida en dos grandes plazas, la Corte Oeste y la Corte Este. En la Corte Oeste se encontraba el Templo 11 y en el Templo 16 con su singular altar Q. El altar tenía una forma cuadrangular y retrataba a los 16 gobernantes de la dinastía. Y por último, el Templo 11 fue construido durante el periodo de Yazpac y es una de las arquitecturas más significativas de Copán. Por último, las circulaciones no estaban claramente definidas por las calzadas, no se manifestaban de forma directa y estaban dadas en diferentes niveles donde se asentaban edificios significativos. Se podía apreciar que las calles eran con grandes extensiones de circulación alrededor de los templos. Los subconjuntos determinados por las plazas tenían cierta organización cercana a los edificios monumentales y los conjuntos de las plazas se conectaban de forma indirecta a través de plataformas que se recorrían aleatoriamente subiendo y bajando. El desarrollo de Copán comenzó con la dinastía de Yacumbó, el primer gobernante maya de los 16 que tuvo Copán, que gobernaron esta ciudad por más de casi 400 años. Junto con el Palacio Real y las estructuras mencionadas de Copán, existe una diversidad de estilos arquitectónicos que se envían para mejorar el prestigio y el poder político del rey. El diseño arquitectónico de Copán, que forma el corazón de la nueva capital, se componía de una plaza pública grande al norte, un grupo en el centro compuesto por el campo de pelota, un santuario y un grupo palaciego real al sur. Este diseño fue el asiento del poder para la comunidad de Copán, desde la era de su fundación hasta el fin del gobierno. Muchos descendientes mayas continúan viviendo en el valle fértil del río Copán, en lo que hoy es Honduras, siendo Las Copas Ruinas el destino cultural más importante de Honduras, ya que no solo está lleno de historia y cultura, nos dejó la representación de un tipo de construcción o conjunto arquitectónico de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana y que está directo materialmente asociado con acontecimientos, tradiciones vivas, ideas, creencias, obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. Además, es reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad.